Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un capítulo especial, podemos decir hoy, ¿no? Bastante especialito, sí. Especial. Hoy vamos a hacer una lectura conjunta, como habíamos comentado, ¿no? Pues de una persona que nos ha pedido que le hagamos eso, la lectura conjunta de calendario y de tarot, un poco para que también tengáis como una especie de ejemplo, ¿no? Un poco de cómo sería una lectura básica de calendario, de la lectura de la onda natal, ¿no? Del propósito o misión natal, y una lectura básica de tarot. No sé si empezar por el tarot o empezar por el calendario. ¿Por qué empezamos? Empezamos por el calendario. Empezamos por el calendario, Sí. vale. Pues en esta ocasión vamos a hacer una lectura para Rebeca. Ya la avisamos a ella ahora por privado para que esté atenta. Y Rebeca nos facilitó su fecha de nacimiento y es sobre lo que trabajamos, ¿vale? Necesitamos, pues eso, día, mes y año de nacimiento para el calendario empezar a trabajar. Y le he sacado el sello y tenemos que Rebeca es una luna cristal, una luna en el tono 12. Y su onda encantada natal, su propósito misión natal es la energía del espejo. Nota básica general. Siempre que estamos hablando de calendario y estamos haciendo lecturas sobre calendario, tenemos que siempre tener en cuenta, es una lectura más bien genérica, ¿no? Que lo que hace que sea más personal precisamente es el trabajo cuando es un poco un trabajo muy intuitivo y un trabajo de conexión, ¿no? Entonces es como dentro de el espejo nos da mucha información, entonces las lecturas lo que hacen es, bueno, como que a un nivel intuitivo uno sabe qué aspectos van a ser más destacados, ¿no? Para esa persona dentro de la energía del espejo, ¿no? En este caso. Como falta un poco esa interacción, ¿no? Persona a persona, que yo es la que estoy acostumbrada a tener siempre que he hecho una lectura de calendario, me voy a ir a aspectos mucho más genéricos. Entonces hay que tener en cuenta que las energías de calendario, si estamos hablando por ejemplo, de paciencia, estamos hablando también de impaciencia. Entonces esas dos energías van a estar ahí, bien en los extremos o bien más equilibradas, ¿no? Y ahí es un poco el juego de la lectura, de ver en qué punto está esa persona trabajando esas energías, pero que podría estar perfectamente con una onda encantada del espejo. Puede ser una persona que en algunas ocasiones tiene las cosas como muy claras, sé muy bien a dónde voy, y en otras ocasiones estás muy perdido, ¿no? Entonces, lo importante es quedarse con que esas energías van a estar operando muy fuerte, ¿no? En la vida de la persona, bien hacia un lado en algunos momentos, bien hacia otro, y que el trabajo es ese equilibrio, ¿no? Entonces, yo empezaría, si quieres, Fer, empiezo un poco y si puedes ir aportando tú, vale, lo que te vaya pareciendo. Sí, es importante. A mí es una cosa que, lo que acabas de decir tú me parece muy importante de tener, que sea muy tenido en cuenta, porque cuando hablamos de una energía, sea cual sea, por el kin de nacimiento, en este caso es una luna, siempre vamos a hablar de la polaridad de esa energía. Es decir, se puede expresar en la luz o en la sombra y nunca estamos centrados y equilibrados. Buscamos una tendencia a ese equilibrio, pero nos podemos ver muy identificados en algunos aspectos muy en la luz y en otros aspectos muy en la sombra, dentro de esa misma energía. Y además que pueden ser elementos muy chocantes, porque son mucho opuestos. Claro, o sea, tanto ego hay en una soberbia extrema como en una humildad extrema. Sigue siendo, es la misma energía focalizada o polarizada o expresada de maneras muy diferentes. Entonces quiero que esto sea muy tenido en cuenta, porque yo creo que esa es la conciencia del calendario, el estar abierto a que si ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? De que aquí hay un temita, o sea, en general todas las personas que tienen onda encantada del espejo como propósito, ¿no? Que tienen como misión el espejo, la dificultad es el cambio de visión de cuál es mi realidad. Ese es la base. El cómo se manifiesta esa dificultad de cambio es lo que es más específico y es lo que os decía, que yo, por ejemplo, al trabajar con la persona, pues me voy más a la parte más intuitiva y por ahí saco más información.
pero va a haber conflicto. O sea, lo importante es saber que va a haber conflicto a la hora de cambiar la forma en la que yo veo las cosas. O sea, todas las personas con una encantada de espejo, en algún momento tienen dificultades para encajar la realidad. La realidad que choca de alguna manera con la realidad que para ellas es, o para nosotros, me voy a incluir porque yo tengo la encantada del espejo interna, entonces un poco de que esta energía, ¿no? Estamos, Rebeca, estamos en ondas encantadas, se llaman ocultas, ¿no? Tu trabajo externo, digamos, es mi trabajo interno y al revés, ¿no? Entonces, la confusión esta que trae el espejo se vive en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en los que vamos a hablar de cosas en las que no te vas a reconocer, y esa es la magia del calendario, el intentar abrir y decir, yo no lo estoy viendo, pero me dejo sentir ahí, me dejo pensar porque oye, algo hay, ahí hay una resonancia, que hay algo que no estoy viendo, no estoy aceptando, ¿no? Y ese es el gran trabajo del espejo, el ver a través de lo que me espeja la realidad, ¿no? Entonces, al tener este trabajo con una manifestación externa, a lo mejor va a ser mucho más evidente en tu caso, ¿no? Porque es algo que lo manifiestas mucho más. En mi caso la tengo interna, entonces el proceso es interno, más que yo manifestar esa dificultad que tengo con las realidades a veces, es un trabajo más interno, ¿no? Y es una lucha un poco más, un conflicto un poco más interno, no hay tanta salida. Alguien que me ve, pues a lo mejor no puede estar viendo que yo tengo este conflicto ahora mismo en este momento, que estoy luchando con esta historia, porque no lo manifiesto tan abiertamente como, por ejemplo, podría manifestarlo tú, ¿no? Que es tu onda encantada externa. Pero realmente el propósito es ese, el aprender sobre esas cosas de la realidad que bien no acepto, no me gustan, o bien que me encantan, que tengo una resonancia, una vibración, hay un sentir, ¿no? Algo sucede aquí dentro, no me afectan. Y más siendo una luna, porque tu energía Claro. es luna cristal, entonces desde la parte emocional, digamos que es la parte más importante sobre la que vas a trabajar este propósito. Entonces, todo lo que de alguna manera movilice, ¿no? Dentro de lo que es la onda encantada natal, tu posición dentro de la onda encantada marca un poco, teniendo en cuenta lo que decía ahora Bea, ¿no? O sea, tu propósito natal es el espejo, es estar constantemente intentando ver, intentando posicionarte en la realidad, intentando aceptar que puede haber otras realidades, y creo que hay, bueno, es una energía blanca, habla mucho de ser muy honesto en reconocer las cosas. Y dentro de esa onda encantada, tu posición, que es la de la luna 12, la luna de cristal, es desde dónde vas a trabajar tú ese propósito. Y tú lo vas a trabajar desde las emociones. Bueno, además yo creo que está muy bien posicionada una luna 12 porque al final hablamos de la importancia que para ti va a tener el campo emocional. Segundo, que las emociones son tu herramienta. Y aquí ahora Bea lo ampliará un poco más, pero está en el tono 12. Es decir, el tono 12, el tono cristal, habla de cooperación. Es decir, quiero decir con esto, tanto tú cooperas con tu realidad desde lo emocional, como todo lo que te llega a ti desde de la realidad que eliges, o de cómo eliges vivir tu realidad, va a tener que ver con cuáles son las emociones que te produce. Claro, es que es a través, es a través del mundo emocional, del campo emocional, donde nosotros realmente nos enteramos de cuál es nuestra verdad a la hora de enfrentarnos a lo que sea, ¿no? ¿Cuál es mi verdad? Pues mi verdad es que esto no me gusta, me hace polvo, me afecta, o no, o me apasiona, o sea, se vive a través del mundo emocional, ¿no? También el tono 12, y esto lo hablaremos ahora en la lectura, ¿no?, completa, pero sí que quiero resaltar que una luna en el tono 12 manifiesta en una energía que esta cooperación que decía Fer suele manifestarse en este tipo de personas que quieren ayudar a los demás siempre. Es como soy la persona que cuando alguien emocionalmente está mal, yo la reconozco, la vibro, o sea, hay una resonancia grande, ¿no?, con los conflictos emocionales de los demás. Hay como una especie de empatía, ¿no?, hay especial. Mucha empatía. Y eso puede estar manifestándose con que uno hace un trabajo externo muy importante de ayuda, ¿no?, de sanación de emociones, de acompañamiento de de esos procesos de la gente. Y
Y lo ideal sería que ese acompañamiento que se hace fuera sea, vamos, igual al que nos hacemos a nosotros mismos. La gran dificultad aquí está en no perderse en el otro, ¿no? En no perderse en las dificultades, en los problemas, en la vida de un otro y reforzar la nuestra, ¿no? O sea, es como que el trabajo siempre es primero hacia uno. O sea, cuando estamos hablando de que hay que solucionar, porque al final el tono 12 habla de perfeccionar el manejo de los conflictos emocionales. Ya no es manejarlos, sino yo ya sé de qué va esta energía y ahora es la práctica, o sea, en la perfección que me da la práctica del trabajo en esto, ¿no? Y esto, claro, podemos estar en el otro extremo donde no sabemos ni cómo manejarnos, ¿no? O en aquello que es súper importante, en lo demás lo vamos gestionando, pero en aquello que realmente es el punto que tenemos que trabajar, nos encontramos en el otro extremo, ¿no? Entonces, se trata siempre de ir equilibrando. Todo lo que vayamos diciendo, se trata de ir equilibrando las dos partes, ¿no? Sí, y de entender muy bien lo que es la empatía. Empatía es la habilidad que algunas personas tienen, las lunas normalmente sí. La empatía es la habilidad de entender lo que está sintiendo el otro. Telepatía sería el saber lo que está pensando. Empatía es saber lo que está sintiendo. El problema, eso es en principio no es ni bueno ni malo, puede ser una ventaja para unas cosas y un inconveniente para otras muchas. El problema de los empáticos es cuando se produce, cuando te dejas arrastrar por las emociones del otro. Porque entonces no estás en las mejores condiciones para ayudar. A ti tu instinto, a ti tu llamado es, tengo que ayudar. Sí, pero si te dejas entrar en esa misma emoción no vas a poder ayudar, porque entonces tú ya no eres parte de la solución, eres parte del problema. Exacto, estás como absorbiendo, ¿no? Y sobre todo, y creo que esto entronca mucho con lo que estaba diciendo Bea, yo puedo entender muy bien cómo te sientes y puedo estar haciendo lo que de mí dependa para ayudarte. Pero lo que menos ayuda es, me voy a sentir como tú. O, de alguna manera, que esto suele pasar y mucho, a través de ocuparnos de los problemas de ese acompañamiento, ayuda de los demás, nos olvidamos. Es como una forma de no hacernos cargo de los nuestros temas, ¿no? Eso es válido durante un tiempo, pero al final todo... No, al final se desgasta. Las cosas saltan, ¿no? Pero sí es una forma de, vamos a llamarle evasión, y la evasión es una palabra clave del espejo. El aprender sobre cómo nos evadimos de nuestra realidad. Cómo evadimos o evitamos todo aquello que no nos gusta, no nos encaja, ¿no? No nos favorece según nuestro criterio, ¿no? Claro. Momento a momento. Y entonces el espejo habla de verdad. ¿De cuál es la verdad? ¿Cuál es mi verdad? Verdades, cada uno tiene la suya sobre la realidad, ¿no? Entonces, el encontrar sinceramente cuál es mi verdad, cómo yo estoy viendo, ¿no? Cómo yo me siento, cómo yo veo las cosas, cómo a mí me gustaría que fueran. El entender cuál es mi verdad es el primer paso para poder transformar que esa realidad externa se vaya un poco acomodando, ¿no? Y que yo pueda ir atrayendo a través de, pues, cambiar. Es un cambio energético que se traduce en cambios de movimiento, en cambios de formas de hacer las cosas, formas de pensar, ¿no? Es muy importante ese trabajo. Hay un aprendizaje, un autoaprendizaje sobre cuál es mi verdad. Es como la búsqueda constante de cuál es mi camino, ¿no? Momento a momento en la vida. Entonces, cuando tenemos mucha duda solemos aferrarnos a es esta forma, es de esta manera. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? De cuestionamiento de todo aquello que tiene demasiado énfasis, porque es que algo me tengo que agarrar, entonces le pongo la importancia a esto y esto es así, ¿no? O sea, el tema de estructuras, esquemas mentales, en tu caso emocionales, porque es muy importante la energía, la emoción, ¿no? Entonces, como las emociones estructuran cosas a las que yo me aferro y que me cuesta muchísimo soltar, romper, cambiar, ¿no? Y por ahí va todo, o sea, de ahí deriva todos los conflictos que se pueden tener en esta onda encantada, ¿no? La dificultad es el cambio de visión de las cosas. Sí, y fíjate, yo me iría un paso atrás. Aquí vamos a hablar sobre todo de dos energías, luego metemos una tercera, que son tu energía natal, que es la luna, y el propósito natal, que es la onda encantada en la que tú naces, que es la del espejo.
ya no solo es el tema de cambiar, es el darte cuenta. Creo que el gran desafío de la onda encantada del espejo es el darte cuenta de dos cosas. La primera es que hay muchas más realidades que la tuya. O sea, hay otras formas de ver la vida, además de la tuya. Hay otras formas desde donde ver la vida, además de la tuya. Hay gente que lo ve de una manera mucho más práctica, hay gente que lo ve de una manera mucho más alegre. Tú lo vas a ver de una manera siempre, en lo positivo o en lo negativo, siempre lo vas a ver de una manera extremadamente emocional. Y que hay una capacidad, que aquí meteremos la tercera energía, que es la energía, tu king oculto, tu energía oculta, que es cómo trabajas desde el subconsciente, que es que tú tienes la capacidad de cambiar tu forma de ver las cosas cuando quieras. Puedes elegir la realidad que más se adapte a lo que estás siendo. Aquí hay un concepto que yo meto mucho en terapia, que es, no es lo mismo lo que eres que lo que estás siendo. Como que lo que eres no cambia nunca, es tu esencia, pero cómo estamos siendo no deja de cambiar. Y la onda encantada del espejo, el espejo como propósito natal, te va a estar trayendo a tu vida. O tú vas a estar consciente o inconscientemente atrayendo a tu vida, un día tras otro, por temporadas, situaciones que te van a obligar o que te van a, por lo menos, a hacer pensar, como decía Bea, en cuestionar si la realidad que estoy viviendo es la que me merezco o no lo es. Y metiendo por detrás que tu energía básica es la energía emocional, la energía de la luna, y que además está en un tono de perfección y cooperación, es decir, te vas a sentir muy implicada o te vas a sentir muy llamada a utilizar tus emociones. Si las diferentes, vas a elegir las diferentes, dentro de las diferentes realidades, muy en función de cómo te sientas con ellas, lo cual te puede llevar a una situación de yo no quiero sentir eso, así que me escapo de aquí. Y aquí se aplica lo que decía hace un momento de los procesos terapéuticos. Cuanto más te rechine una cosa, más te está llamando por lo menos a que la veas, por lo menos a que la atiendas. Bueno, yo creo que voy a empezar a hacer lo que vendría siendo una lectura rápida de lo que es la onda encantada, que es tono por tono y un poco palabras clave, ¿no? Porque al final el calendario, cuando es así, cuando uno se conecta, ¿no?, con el calendario, uno se engancha con la vibración incluso de las palabras clave. Entonces, yo algo que siempre pido es, revisemos el significado personal que para nosotros tiene cada palabra, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces tenemos una o dos definiciones, ¿no?, que tenemos para una palabra, y hay más definiciones, más significados que se nos están escapando. Y para mí esto es mágico en el calendario. Entonces, palabras clave, yo voy a decir palabras clave de cada energía y la manifestación, ¿no?, dentro de tu propósito, cuál es la acción, ¿no?, de esa energía. Entonces, ahí céntrate sobre todo palabras clave que puedan ir surgiendo, porque siempre ahí te va a traer más información, ¿no?, detrás. Entonces, el propósito del espejo, esta podría ser una de las lecturas, ¿no? Yo me voy a centrar, pues, a un nivel un poco intuitivo en cuál sería la lectura para ti, ¿no? Entonces, para mí el propósito de la misión de vida es la búsqueda de cuál es tu realidad, cuál es mi verdad, ¿no? A un nivel general, esto es reconocer y ver cuál es mi verdad en todos los ámbitos, Esto tiene que ver con un autorreconocimiento. Es como, yo diría que es como quien viene a conocerse a sí mismo. Venimos con unos patrones de base y el sostener esos patrones o romper esos patrones es el trabajo para llegar a quienes somos realmente, ¿no? Y eso es la vida, las circunstancias de la vida, las relaciones, sobre todo en tu caso, porque la luna, ese crecimiento, ese darnos cuenta, ese ajá, viene a través de las relaciones, sobre todo las relaciones afectivas, aquellas en las que nosotros ponemos afecto, no solo con las personas, sino con todo, con situaciones, objetos, metas, ¿no? Todo ese bagaje emocional que nosotros ponemos en nuestra acción, ¿no?
La dificultad, como decía, está la tormenta, en el tono 2 está la tormenta, y tiene que ver con el producir cambios profundos, porque seguramente, yo seguro que si te pregunto, me dirás, no, si yo vivo haciendo cambios, ¿no? O vivo en el conflicto del cambio, ¿vale? Porque aquí puede darse que haya una facilidad aparente hacia el cambio o una resistencia hacia él, pero el tema es el cambio, el cómo gestiono los momentos de transición, de cambio, de cambio de estructuras, ¿no? Y que puede haber dificultad, ahí detrás está el mono, y puede haber dificultad para no vivir dramáticamente los cambios. Entonces, o puede haber una tendencia a vivirlos de manera dramática. Entonces, la dificultad está en integrar que el cambio forma parte del aprendizaje, del movimiento, ¿no? de que es necesario para que tú llegues a saber exactamente quién eres. Vas a necesitar pasar por transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con nuestros conceptos, ¿no? Y eso va a venir la vida. Y sobre todo, en tu caso, las relaciones. En el tono 3 es qué energía debemos poner en movimiento para conseguir el propósito. Y está la energía del sol. Y aquí yo lo tengo claro. Uno tiene que ser consciente de las capacidades que tiene, de los recursos que tiene, de todo el potencial que tú tienes que no reconoces, y al no reconocerlo no te animas a hacer, no te animas a mostrarte muchas veces, ¿no? Por miedo a lo mejor a no tener conflictos o por inseguridades, ¿no? Personales. En el tono 4 está la energía a la que le tenemos que dar forma. ¿Qué tengo que darle forma yo para poder conseguir ese autoconocimiento? Y aquí está el dragón, y el dragón habla del aprendizaje, el sacar el aprendizaje momento a momento de las cosas, no caer en los patrones repetitivos, no decir, estoy otra vez en una situación y es la misma situación. No es la misma situación. Estás en el mismo punto de una situación que tienes que resolver, pero no es la misma, porque tú no eres la misma. Es la misma siempre y cuando no vayamos aprendiendo, no vayamos sacando qué pasa, ¿no? ¿Qué tengo que sacar de esta situación? Si nos quedamos en la externalización, ¿no? Esto pasa mucho. Si yo estoy atrayendo constantemente, vamos a pensar en una relación de pareja, y estoy trayendo constantemente el mismo tipo de relaciones de pareja, ahí el problema no está en la pareja que yo atraigo, porque evidentemente, sea cual sea la pareja que atraiga, el fondo siempre es el mismo. Ahí el conflicto está en nosotros, ahí hay algo que nosotros tenemos que integrar de esa situación. Y lo normal es que nos quedemos con jobar otra vez, porque a mí, ¿no? ¿Por qué estoy cayendo siempre en esta misma? ¿Pero por qué? Por algo es. Claro, es que ahí algo hay que rascar. Ahí la pregunta, en parejas y en cualquier otro tipo de situaciones, cuando ves que algo se repite una vez y otra vez, en lugar de preguntarte por qué, que es una pregunta muy recurrente, ¿por qué tal? Pregúntate para qué. Y eso lo cambia todo. O sea, ¿para qué estás atrayendo ese tipo de relaciones? Pues probablemente porque hay algo que tu alma te pide atravesar y tú no lo estás queriendo ver. El poder guía que hay detrás de este tono es la Tierra, y la Tierra nos habla de aquí y ahora. Entonces, si nosotros estamos valorando una situación o una relación hoy con los mismos esquemas de toda la vida y no hemos cambiado la forma en la que nos vemos a nosotros en las relaciones, no aprendemos. Y aquí está el dragón para decirnos que la forma de trabajar esta energía para que nos ayude a conocernos es buscar en nosotros, ir hacia nosotros y ver a qué le estamos dando forma, porque eso realmente lo estamos atrayendo nosotros, ¿no? Para que el aprendizaje, ¿qué debo aprender en esta relación, ¿no? Y aquí te digo, o sea, hay que dejarse sentir, y sabemos cosas. Lo que pasa es que muchas veces es como que no nos sentimos capaces, o no nos gusta, o no queremos hacernos caso, ¿no? Aquí la voz interna hay veces que grita, Sí. Y no le hacemos caso. Entonces, el aprendizaje es la manera de darle una nueva forma a la realidad, ¿no? En el tono 5 es el recurso. O sea, ¿qué recurso tengo yo para poder conseguir ese propósito, ¿no? Y aquí está el viento. Y el viento tiene que ver, esta comunicación interna que te decía con uno mismo, el no sabotearse, ¿no? Los autosabotajes que nos hacemos a veces.
cómo nos autoqueremos convencer de cosas. Entonces, donde tú descubres que estás cayendo repetitivamente en las mismas excusas, en los mismos razonamientos, ¿no? Y te estás ratificando ahí en los mismos siempre, ahí hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, porque justamente eso es lo que está impidiendo, ¿no? Que tú puedas verlo de una manera diferente. Tú mismo estás negándote el poder aprender, el poder ver esto de una forma diferente. Y eso es el cómo nos comunicamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en una situación, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Entonces, pararse ahí y ver cómo me estoy hablando. El poder guía aquí es el perro, y el perro nos habla de que tenemos que ser leales a cómo nosotros realmente nos sentimos. A mí es que el viento a mí sistemáticamente me trae a una idea que es viento en el tono 5, un viento entonado. Ese es tu poder. ¿Cuál es tu poder? Decirte la verdad. Claro. ¿Sabes qué suele pasar? Esta onda encantada, y sobre todo con tu tono, es una onda encantada que suelen tener muchos terapeutas. O sea, se ve mucho en terapeutas. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de tono 5, es un recurso de comunicación asociado al mundo emocional, asociado a las vivencias emocionales. Entonces, puede haber una facilidad tremenda para ayudar al otro en conflictos emocionales, pero si eso no lo tenemos equilibrado, no lo estamos trabajando, eso va a costa de que no nos hagamos cargo de los nuestros. O de que nos autoconvencemos de que estamos bien, ¿no? Y que lo importante es, pues, dar esa apariencia de que puedo ayudar al otro y que mi experiencia sirve para ayudar al otro, ¿no? Cuando no estamos atendiendo muchas veces nuestra propia experiencia, ¿no? Ahí está un poco la sombra. Pero hay una capacidad muy grande. El recurso es la comunicación. O sea, hay una capacidad comunicativa importante. Entonces lo bueno sería que esa capacidad comunicativa revirtiera en nosotros mismos, ¿no? Eso sería lo ideal. Y sobre todo intentar hablarnos desde el amor, ¿no? Intentar, ante los conflictos, intentar ver, trabajar pues temas de perdón, trabajar temas de culpas, ¿no? Todo eso, revisarlo y ver cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo le estamos hablando a los demás, ¿no? Sobre ellas. Entonces, hay un punto. El tono 6 es qué energía debemos equilibrar para poder conseguir el propósito, y aquí está la noche. Y entonces aquí esto me da una luz, ¿no? Que digo, ¿qué pasa con mis ideales? ¿No? A lo mejor tengo que revisar cuáles son mis ideales, porque a veces pueden ser prácticamente imposibles de conseguir. Entonces, el baremo de dónde pongo yo, ¿no? El listón, el estándar, ¿no? De lo que es sería lo ideal, ¿no? Y cómo me manejo con eso. Entonces, esa energía hay que equilibrarla, hay que buscar un término medio de no irte, ¿no? Ni venirte abajo. Entonces, ahí es el punto. También con valorar, ¿no? Y ser capaz de traer a la luz nuestros recursos que no vemos, capacidades que creemos que no tenemos y están ahí ocultas, y eso viene de la mano de sacar las sombras también, ¿no? De enfrentar realmente los conflictos internos. Y de ver cuál es el valor de la sombra. La noche en el tono 6, la noche rítmica, es el kin de los autoexigentes. De las personas, y yo, aunque no la tengo en el tono 6, yo la tengo como propósito oculto. ¿Sabes un poquito, Sé un poquito del tema de hacer una valoración, intentar hacer una valoración correcta de las cosas. El mono a mí me habla de la autovaloración y la noche me habla de la valoración. Y tiene que ver con lo que acabas de decir tú, con estándares exageradamente altos o exageradamente bajos, pero casi nunca equilibrados. La palabra clave es ¿qué es lo ideal para mí? En todo aspecto. Para mí, ¿cuál es lo ideal? ¿No? Eso, ¿no? Eso. En el tono 7, el tono 7 de la onda encantada es el central y actúa como si fuera un canal. Sería, ¿qué energía debo canalizar? Y canalizar significa permitir que esa energía me traiga información sin cuestionar demasiado, ¿no? No meter mucha mente, sino intentar fluir dentro de esa energía, ¿no? Y aquí está la semilla. Y la semilla habla precisamente de los miedos internos que tenemos a mostrarnos, a ser. Como a lo mejor no tenemos muy claro quiénes somos,
de verdad, o sea, es como que nos falta, siempre estamos como en la búsqueda, ¿no? De quién soy, o me armo todo un parapeto para tener esa estructura a la que agarrarme, como decía antes, o si no, siempre estamos un poco como con conflictos de autoestima, conflictos de miedo, ¿no? De sentirse juzgado. Claro, hay algo que en la sombra nos impide ser, por lo que sea. Entonces, revisar a ver el por qué yo me estoy impidiendo ser. Me impido mostrarme, me impido, de alguna manera, buscar esa expansión que yo quiero, que yo necesito. Que además eso no es que la quieres, que además la necesitas. Claro, la necesitas. O sea, es nuestra... Bueno, para eso estamos, ¿no? Para intentar, de alguna manera, ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que con esta idea, con este concepto, ahí entra el juicio, ¿no? Y cuál es la mejor versión, y cómo es la mejor versión, eso y cómo debo mostrarme, cómo no, ¿no? Entonces, el fluir ahí, el permitirse, el confiar, habla de confianza interna, ¿no? Y también el dejar de pensar que si me dicen algo que a mí no me gusta es que me están juzgando o criticando. Y percibirlo como un ataque. Claro, pero ahí va precisamente, ¿no? Ese es el aprendizaje. Cuando sucede eso fuera, el cómo te estoy tomando esto, ¿no? Si lo estoy tomando como un ataque, hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que darle una vuelta. Porque si no, no salimos de ahí. Ahí está el ego, ¿no? No estamos entrando en realmente, ¿no? Nuestra alma, nuestro espíritu, quiénes somos, sino ahí está operando el ego desde la parte de sombra, ¿no? En el tono 8 tienes a la serpiente, y el tono 8 tiene que ver con la integridad, con ser íntegro, con integrar esa energía que forme parte de mí de una manera sincera y honesta. Curiosamente, esta es mi energía interna. Yo soy una serpiente en el tono 8. Y la serpiente en el tono 8 grita, ya no es que te diga, grita a través del cuerpo, a través de lo físico, a través de la relación que tenemos con la materia, con lo material, con el dinero, con los valores estructurales en nuestra vida, ¿no? Y la información que te da la serpiente te puedo asegurar que es muy genuina, muy genuina. El cuerpo no engaña. No. ¿Qué pasa? Que tenemos una capacidad asombrosa de no hacer caso, de no atender, incluso inconscientemente, o sea, podemos tardar mucho tiempo en darnos cuenta, eso te lo puedo asegurar. Sobre todo de cómo nos está afectando físicamente nuestro mundo emocional, ¿vale? Y desde ahí ahí puedes tener mucha más facilidad, por ejemplo, que yo en ese sentido, porque conecta directamente con tu energía. Entonces, yo estoy absolutamente segura de que cualquier tema emocional, mambo emocional, te pasa factura física, ¿no? Física, ojo, o que tenga que ver con estructura material, o sea, pérdidas materiales. O sea, la emoción está muy ligada ahí a eso, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar ser es muy honesto con lo que mi cuerpo me está diciendo, ser muy honesto ahí. Y eso es una gran ayuda, si conseguimos conectar ahí, prestar atención al cuerpo. Oye, sin pasarnos al otro extremo, que es estar obsesionados con el tema de la salud, estar obsesionados con cómo me siento. O sea, intentar buscar siempre el equilibrio, ¿no? Pero si estamos atentos y somos honestos ahí con lo que nos dice el cuerpo, con lo que nos trae el cuerpo, y ahora añado con esa comunicación interna que nosotros tenemos, que ya es meterle la mente, ¿no? Ahí hay guías de cómo ir caminando. En el tono 9, que ya es qué energía tengo que hacer, realizar, materializar, que tengo ya que empezar a dar forma, ¿no? Práctica. Y aquí está el enlazador. Entonces aquí está el kit. Aquí está el punto. Y el punto es, el enlazador nos habla de, uno, la comprensión de los ciclos, de que todo tiene un inicio y un final. Esto está muy conectado con la energía de la luna porque también habla de ciclos. O sea, puedes ser una persona que tiene que trabajar los ciclos en la vida y el cómo lo estés manejando ahí te dice si estás trabajándolo más en la luz o en la sombra, ¿no? O sea, la aceptación de los ciclos de la vida. De que, bueno, todo llega a un momento que tiene que morir, que hay que soltar, que ya no sirve. Y que debemos, pues que hay cosas que debemos dejar atrás en el camino, ¿no? A la luna no le gusta dejar atrás cosas en el camino, se va a resistir siempre, ¿no?
a soltar, se va a resistir a vivir ese sentimiento de pérdida, ¿no? Es que además, perdona, que voy a interrumpirte, la Sí, luna, no. que en muchas corrientes esotéricas, la luna habla de la memoria, habla del recuerdo también, muchísimo. Es eso, en muchas corrientes esotéricas los, los archiveros, los secretarios y Los guardianes los de... guardianes de... Sí, la luna Los guardianes. es muy la guardiana de la memoria. Entonces, ese enlazador puede ser un desafío muy grande, porque por una parte te hace ser muy consciente de los ciclos, sobre todo de los ciclos que se acaban, pero al mismo tiempo hay esa memoria de no quiero desprenderme de esto, ¿no? Y con una luna en el tono 12 y teniendo en el tono 9, que a mí el tono 9 me dice mucho, vale, ¿cómo hago todo esto? Con el enlazador de mundos. Y el enlazador de mundos habla de comprensión e integración de los ciclos y, a mí especialmente, que es mi energía, mi propósito natal, y en esto tengo un poco de experiencia, habla mucho del desapego y del entender qué es lo que debes dejar ir. Toda la energía blanca, toda, ¿no? Pero sobre todo el enlazador nos habla de sanar ego. Sanar partes del ego que no están maduras, que no están, ¿no? Dolores que tiene ahí. Bueno, entonces eso es lo que nos dificulta realmente, ¿no? El confiar en que los ciclos, pues, nos son favorables, aunque de entrada los vivamos como dramas, ¿no? En un enlazador en un tono 9, vamos, yo sé que el tema muerte y la definición de la palabra muerte y todas las definiciones de la palabra muerte son importantes. Entonces ahí hay que dar una vuelta. ¿Qué es para mí la muerte? ¿Cómo vivo la muerte? Todas las definiciones de lo que es la muerte. Te va a ayudar a darle forma nueva a las cosas, porque esa comprensión ayuda a realmente trabajar a un nivel práctico, porque produce cambios de conciencia que ya no permiten que las cosas sigan siendo como eran antes. Ese es el gran cambio que trae la muerte, ¿no? Hay algo que ya no es como era antes. Entonces, la aceptación de eso y la integración de eso es lo que ayuda a ir avanzando y a ir realmente a un nivel práctico haciendo cosas, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Sí. Yo añadiría que con un enlazador en el tono 9, en tu onda encantada, creo que eres una persona que deberías prestar atención. O estaría bien que le dieras una vuelta a cómo integras los finales, todo lo que sean finales en tu vida. Bueno, ahí voy en la definición de las palabras. Por eso yo hago mucho hincapié. Cuando tú piensas en muerte, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que te vienen a la cabeza? Y después dar una vuelta y ver qué más puede venir, qué más puede estar asociado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pero es la integración de nuestros significadores, digamos, ¿no? De nuestros significados de eso. Entonces hay un trabajo de... Oye, hay veces que es rápidamente empiezas a ver, y otras veces no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, tenerlo ahí en la conciencia está bien. Pero evidentemente muertes habla de muertes simbólicas y muertes físicas, o sea, muertes literales, ¿no? De todo. Ahora, muertes literales, muertes simbólicas, muertes materiales, cosas que todo. se van. Ahí, darle una vuelta a todo hay gente que le duele la vida deshacerse de su antiguo automóvil. Hombre, porque hay una... O de su casa, aunque sea por el Claro, porque está íntimamente relacionado con los ciclos emocionales de las cosas. Claro, es que o sea, hay un conflicto de desapego emocional. Justo. Entonces... Y volvemos al tema, Rebeca, para ti el tema de las emociones. Exacto. O sea, cómo te toca emocionalmente cualquier cosa es el tema. Sí. No, a mí me resulta, no sé, me da, es intuitivo, pero me da que este enlazador en el tono 9 es importante, es muy importante para ti. En el tono 10 tenemos ya la perfección, el qué energía podemos perfeccionar. Lo que decía, ya no es solo que la conozcamos, que la sepamos, sí, sino que a través de la experiencia podemos perfeccionarla, ¿no? Y aquí está la energía de la mano. Y por eso yo decía que normalmente las personas con esta onda encantada suelen ser personas que ayudan, que de alguna manera, aunque no sean terapeutas vocacionales o que estén trabajando, sí son personas que tienen esa capacidad de ayuda, de acompañamiento, ¿no? Porque la mano habla de tener herramientas, otra vez volvemos a la definición de herramientas, ¿no? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de herramientas?
Pues hay herramientas emocionales, herramientas espirituales, herramientas físicas, ¿no? Y la mano habla de que hay mucha capacidad para trabajar todo ese tipo de herramientas. Hay recursos para poder construir realidades diferentes, ¿no? O cambiar realidades. Aquí detrás está el águila. Entonces, esa mano tiene que trabajar con siempre la base de que las cosas siempre se pueden ver desde otra perspectiva. Que hay algo que a lo mejor me estoy perdiendo, pero que sé que está ahí, que debo llegar a ver, ¿no? O sea, que tengo que tener una mirada más amplia y más profunda de las cosas. Y si yo tengo esa mirada profunda y amplia, entonces yo voy a poder hacer y voy a poder solucionar, ¿no? Porque si no, vivimos haciendo y no llegamos a ningún lado. Entonces, hay ahí esa capacidad de aprender a través de la acción. Acción con sentido. Claro. Acción que tenga un sentido, no cualquier acción. Claro. Y hay esa capacidad, ¿no? Entonces yo aquí vuelvo a hacer otro inciso, ¿no? En el decir, si una persona se considera que es buena ayudando a los demás, ¿qué está pasando contigo? ¿Te estás ayudando a ti? Porque eso es lo que hay que equilibrar, ¿vale? Ayudar afuera, fantástico, pero nunca sin olvidarnos, ¿no?, de nosotros, porque nosotros somos lo primero. Si esto falla, llegará un momento que no puedas seguir haciendo ese trabajo externo, porque la base es cómo estás tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, y además eso lo vamos a ver al acabar, en el tono 13 lo vamos a ver claro. Totalmente. En el tono 11, que el tono 11 es el que decimos que libera el propósito, porque de alguna manera, bueno, ayuda muchísimo a que uno pueda salir, que ese propósito lo pueda ir logrando, ¿no? Nosotros no logramos este propósito y todo lo que nos pide este propósito de una vez. Estos son caminos, como digo, capas de cebolla que vamos sacando y vamos trabajando, ¿no? Entonces, la energía que nos va a ayudar siempre a esa consecución de lograr ese objetivo que tenemos, ¿no?, que es el autodescubrimiento, quién soy yo y cuál es mi verdad y mi realidad, tiene que ver con la estrella. Estamos en la onda encantada de la estrella que va. Y tiene que ver con cómo yo veo mi luz, cómo yo me valoro a mí mismo, dónde está mi luz, dónde está mi sombra, ¿no?, cómo estoy trabajando con ellas, si las estoy integrando, y qué capacidad tengo de crear una realidad que sea armónica. Porque a lo mejor tiene nada que ver en tu caso, ¿no?, pero sigo con el tema de los terapeutas, ¿no? Un terapeuta puede vivir ayudando a los demás y sosteniendo una realidad propia muy desarmónica. Está bien porque hay un punto de que ese aprendizaje de mi vida desarmónica me ayuda a poder ver más cosas, ¿no?, para poder ayudar al otro a que sea armónica. Pero si no lo estamos utilizando como aprendizaje, esa vivencia, sino que no la vemos, la evadimos, la sufrimos, ¿no?, la padecemos, y lo único que hacemos cuando estamos con el otro es borro esta parte de mí para enfocarme en esto, ¿no?, y me olvido de lo otro, no está ayudando. Entonces, tanto la armonía como la desarmonía vienen a ayudar a que logres tu propósito. Entonces, las situaciones desarmónicas quizás sean las más valiosas a la hora de esos ajás, esos aprendizajes, ¿no?, paso a paso. Entonces, cuando hay una situación que no es tan armónica como nos gustaría, ¿no?, cuando hay guerra, hablaba estos días, ¿no?, de la guerra interna y la guerra externa. Cuando hay guerra, es el momento de valorar la paz, ¿no? Y también al revés, cuando hay paz, hay que valorar la guerra, hay que valorar qué es lo que produce la guerra. Entonces, cuando estamos desarmónicos no valoramos, no estamos en situación de poder valorar, pero sí hay poner la conciencia de que, bueno, sé que esto va a suceder, va a pasar, porque todo pasa, ¿no?, y que voy a tener esa capacidad de rescatar lo bueno de esta circunstancia, que a priori no le vemos nada bueno, ¿no? Entonces, a través de la desarmonía y de la armonía, tú puedes lograr crear esa realidad, ese mundo, ¿no?, esa verdad que quieres externamente. En el tono 12 está tu energía. El tono 12 ya es cómo perfecciono las dificultades, o sea, tu propia energía, la tuya propia, y eso te explico ahora rapidito, yo creo que con 2 palabras sí, lo vas a entender perfectamente, porque tu energía oculta es el humano en el tono 2, en el tono lunar, o sea que
la dificultad para lograr este propósito realmente está en ti. O sea, tú misma, tu parte interna es la dificultad para lograr. O sea, no es que tenga aquel conflicto, tal, sino aquí hay que revisar mucho los autosabotajes, las autonegaciones, toda visión negativa de mis capacidades, ¿vale? La falta de confianza y, sobre todo, el que tú mismo no te estás dando la libertad que necesitas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejo. Es una energía, Ahí lo dejo. es una energía que invita mucho al trabajar, a que le des una vuelta a los momentos en los que tú te dices a ti misma no puedo. Total, total. Dar una vuelta a por qué te dices eso, o para qué te dices eso. Lo bueno, que es fantástico, que es que lo mismo que eres tu propia dificultad, eres tu propio maestro para salir de ahí. Pero de verdad, o sea, todos somos nuestros propios maestros, ¿no? Pero cuando alguien tiene un tono lunar, el trabajo es personal, muy personal. Entonces, si tú eres capaz de equilibrar eso, de alguna manera de estabilizar tu mundo emocional para contigo misma, de tu valoración emocional para contigo misma, mental, ¿no? Los logros pueden ser maravillosos, ¿no? Porque al final el propósito es que tú, y esto es así, o sea, la misión es que tú puedas crear la realidad que tú quieres vivir, ¿no? Buscar la verdad y desde ahí poder crear la realidad que realmente tú necesitas, ¿no? Y ya para acabar el tono 13, tenemos que es la trascendencia, ¿no? Es la energía que trascendemos en el sentido de que es algo que integramos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con ese cambio, ¿no? Que ya no, estas cosas que cambian y que ya no podemos volver a ver las cosas de la misma manera. Y aquí tiene que ver con el amor. O sea, el perro nos habla de nuestros sentimientos. Esa valoración entre emoción y sentimiento es importante. Pararnos un poco a valorar cuando estoy operando desde una emoción y cuando estoy realmente operando desde un sentimiento, ¿no? Aquí para hacer un poco la diferencia, rapidita y práctica, el sentimiento en realidad es la respuesta física del cuerpo a una emoción. Y normalmente nos fastidia mucho porque el cuerpo es un lenguaje que normalmente no escuchamos y cuando se hace presente, no lo filtramos, no podemos hacernos trampas a lo que el cuerpo nos dice. No, eso está claro. Entonces, por eso los sentimientos nos suelen llevar a rastras. No son las emociones, son los sentimientos los que nos llevan a rastras. Pero es importante, por eso lo decía antes, el tema de que en el tono 13, la trascendencia, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es dicho de una manera muy básica, cuál es el aprendizaje al que estás llamada en el trabajo de tu onda encantada natal? El perro habla del amor incondicional y el perro habla de la lealtad. Pero, y con esto envuelvo un poco todo lo que he estado diciendo Bea, en primer lugar el amor por ti mismo, lo cual significa amor, respeto, confianza. Y por otro lado la lealtad, porque con estas energías que hemos dicho, sí, las personas que trabajan en la onda encantada del espejo son personas muy dadas a la cooperación con los demás, muy dadas a la lealtad extrema a los demás, al deberse a los demás. Y normalmente los que trabajamos el perro de alguna manera, que a mí también me toca, somos personas que podemos llegar a utilizar la lealtad y el amor a los demás como una excusa para no hacernos cargos de nosotros mismos. Y el perro en el tono 13, si algo te dice es, la primera persona a la que le tienes que ser leal eres tú, la primera persona a la que tienes que querer eres tú, y todo el trabajo que hagas, y todo el trabajo y toda la satisfacción que obtengas en tu trabajo, tiene que revertir primero en ti mismo. Como decía Hellinger en sus trabajos sobre las constelaciones familiares, nadie está preparado para dar, nadie puede dar lo que no tiene, ni puede recibir lo que no está preparado para recibir. Entonces, es importante que tú de alguna forma alimentes, y fíjate que tienes el dragón en el tono 4, en el tono formal, es importante que de alguna manera tú alimentes esa confianza en ti, esa seguridad en ti, esa lealtad hacia ti, ese amor hacia ti, porque si no lo haces, todo lo que hagas hacia los demás va a ser una forma de vaciarte o una forma de escapar de ti.
Y es algo a lo que tienes que estar muy atenta. Otra de las formas que se suele dar mucho esto en la sombra es que atraemos a nuestra vida gente que precisamente no nos valora, no nos es leal, personas posesivas, relaciones tóxicas que llamamos ahora, ¿no? De dependencia. Atraemos esto, ¿no? A nuestra vida, si bien no somos nosotros lo que lo realizamos, ¿no? Sí lo atraemos para vivirlo, ¿no? Entonces, al final el perro habla de... la pregunta así práctica, ¿no? En general para el perro es... cuando uno da amor o cuando uno ama, revisar si detrás de eso hay expectativas. Porque el perro aquí nos habla, el amor incondicional, todos sabemos que el amor incondicional es, yo lo digo siempre, ¿no? Si vas al fondo, no existe, nosotros no estamos preparados, yo creo que la humanidad no está preparada para trabajar el amor incondicional, ¿no? Pero sí estamos en el camino de ello, ¿no? Entonces, las expectativas, lo que esperamos, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Del otro, cómo actuamos para conseguirlo, ¿no? Cómo actuamos para que el otro nos quiera. Eso es algo importante a valorar. Y ver si esa actuación que nosotros tenemos realmente ahí estamos siendo leales con nosotros, nos estamos queriendo a nosotros, o de alguna manera nos estamos vendiendo, ¿no? O estamos cediendo, o tenemos que estar pasando situaciones muy complicadas para darnos cuenta de que necesitamos querernos, necesitamos valorarnos, ¿no? Entonces, al final la realidad la da cuál es tu mundo emocional y cómo vives el amor. El amor a todo, no solo el amor a las relaciones, pero cómo estás viviendo en tu día a día el amor. Para contigo y para con todo fuera, ¿no? Entonces, ese es el trabajo a revisar aquí, ¿no? Y a intentar equilibrar. Hay unas herramientas maravillosas de transformación y de autotransformación que trabajadas en equilibrio pues pueden llegar a lograr eso, que tú puedas manifestar la realidad, o sea, tu verdad en el mundo, ¿no? Y vivir en ella. Entonces, vamos, nada, nos dejas saber en comentarios o si quieres por mensaje o como tú veas. Y por supuesto, eso, si tienes alguna consulta o alguna pregunta concreta sobre algo, lo que sea, pues aquí estamos. Y ahora vamos a pasar a la lectura. Vamos a hacer el cierre. ¿Te dejo algo de esto? No, eso me queda bien ahí. No, ¿Sí? Vamos a hacer el cierre con una propuesta. Hablamos de tarot evolutivo, de tarot transpersonal, no de tarot adivinatorio. Pero vamos a utilizar el tarot para ver 3 aspectos, ¿vale? Entonces el primero sería esa luna donde está. El segundo sería ¿cuál es el tema que estaría interesante que le echaras un vistazo ahora? Y el tercero sería un consejo que lo vamos a dejar aparte. Entonces, lo que vamos a hacer es una lectura de 3 mayores aspectados con menores. Entonces, ¿dónde está esa luna? Y está en el sumo sacerdote. Esta es ¿dónde está esa luna? El sumo sacerdote que habla de aprendizaje, habla de ser luz para otros, pero también de en qué puntos tú eres luz para otros. Y habla de desarrollar la capacidad de conectar lo humano con lo divino. Es decir, esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de conectar con algo más elevado, pero sin sacar los pies del suelo, ¿vale? Y aspectándolo con un menor, sale el as de espadas. Entonces, el as de espadas habla de ideas, de proyectos. Échale un vistazo a los nuevos proyectos que tengas, pero desde el lado emocional, no desde una perspectiva material, sino a dónde te llevan los proyectos, no los proyectos, un buen proyecto, un gran proyecto que tienes ahora mismo entre manos, hacia dónde te lleva o de qué manera te va a hacer crecer. De una manera mental, te va a convertir en una persona mejor, más consciente, más elevada si quieres. ¿Dónde puse yo estos aquí? En el segundo, ¿cuál es el tema al que sería interesante que le dieras una bola? Tienes a los amantes,
que el arcano de los amantes, a pesar de lo que pueda parecer, no habla de amor romántico. Los amantes, y recuerda que esta posición marca a qué le deberías prestar atención, habla fundamentalmente de dos cosas. La carta de los amantes habla de prestar atención a las personas que pueden ser una ayuda en este momento, con qué personas te estás encontrando, a qué tipo de personas has encontrado últimamente, no qué estás buscando, sino a quién has encontrado, que puedan ser una ayuda para lo que tengas entre manos. Pero los amantes tienen una cara B bastante interesante y es darle una vuelta a esa decisión que estás a punto de tomar o que tienes que tomar y que es una decisión difícil. Los amantes siempre hablan de tener que tomar una decisión difícil. Y lo aspecta el paje de oros, la sota de oros. Así que el paje de oros que habla de una capacidad material, una capacidad de generar recursos, una capacidad de ver el beneficio, pero de una manera muy adolescente, de una manera un poco alocada. Es decir, cuidado con las expectativas sobre los beneficios materiales que puedas obtener de esa idea. Pero con los amantes ahí tienes gente en la que apoyarte. Elige muy bien en quién te apoyas. Y luego el consejo sería, vale, ¿con qué energía hacer todo esto? ¿O desde dónde hacer todo esto? Y ahí tienes el emperador. Y el emperador habla de estructura. El emperador habla de normas. El emperador habla de jerarquía. El emperador habla de ser firme, de gestionar bien, de mucho cuidado con la gestión. Con la gestión material. El emperador habla del padre, pero sobre todo habla de lo que es sólido. El emperador es un 4. Es estructura, solidez, seguridad. En esta posición a mí el emperador me lleva a pensar en haz las cosas con sentido común y con mucho cuidado y muy bien pensadas. Muy bien pensadas. No te dejes llevar de una manera alocada. Perfecto. Ese sería un cierre para dónde está esa luna. Está en un momento de aprendizaje y con una idea y con un proyecto bastante interesante. Así que, vale, ese proyecto analízalo si quieres desde una perspectiva, o sea, pon tus emociones a trabajar, eres una luna, pero hay un as de espadas detrás. Esa gran idea que esté bien meditada. Utiliza las emociones, pero no te dejes arrastrar. Y en cualquier caso, ten siempre clara la componente espiritual. ¿En qué te va a hacer crecer eso? En cuanto a la segunda posición, están los amantes. ¿A qué deberías prestar atención? A la gente con la que te estás encontrando, qué te puede aportar, cómo te puede ayudar para crecer incluso económicamente, incluso materialmente. O al menos, o también piensa si la gente con la que te estás encontrando está teniendo algún coste sobre tus recursos. Y para que esto se desarrolle de una manera, vamos a decir, conveniente para ti, recuerda que tienes ahí al emperador. El emperador es sabio, el emperador sabe gestionar su imperio. Habla de eso, habla de estructura, de cuidado, de tomar decisiones adecuadas, aunque con los amantes ahí te va a tocar tomar una decisión que probablemente sea adecuada, pero va a ser difícil de tomar. Yo sí intuitivamente, yo creo que hay como un proyecto, Sí, un proyecto sí que hay. Algo con mucho potencial, muy bueno, que puede tener mucho valor, ya no solo económico, ¿no? Sino, como decía Ferran. Sí, yo cuando hablo a nivel material no hablo solo a nivel económico, claro. No hablo a nivel también de algo seguridad, valioso, de tranquilidad y valioso, sí. Pero que sí se necesita estructurar bien para que no, para que realmente fructifique y realmente llegue a dar algo a largo plazo y bueno, que pueda seguir generando a largo plazo beneficios del tipo que sea, ¿no? O sea, materiales, emocionales, de relación. Es como que, ojo, estructurarlo bien. Sí, y además con los amantes ahí, los amantes también habla eso, de a lo mejor es un proyecto que no vas a poder hacer sola, claro, es un proyecto en el que vas a necesitar colaboración. A mí intuitivamente me sale eso, pues ahí vas a necesitar colaboración y la idea es que elijas, tú imagínate que eres el emperador, que
la carta desde la cual se te... Vale, elige muy bien a la gente de la que te rodeas. Exacto. Para hacer Exacto. y vas a tener que elegir, por ejemplo, una decisión difícil en este sentido podría ser alguien que te gusta mucho, alguien que sabes que le gustaría estar en el proyecto, pero tú sabes que no es la persona para este proyecto. Eso es una elección difícil, por ejemplo. Ahí yo apelo a tu energía lunar y posicionar en equilibrio, ¿no? Y hacer una valoración emocionalmente inteligente, ¿no? Y no dejarse llevar, ¿no? por O lo contrario también, una persona con la que emocionalmente no te llevas Pero bien, sí, o una persona con la que tienes tus roces y tal, y que sin embargo sabes que es perfecta para ser un apoyo para ti en esto. Entonces, ser capaz de estar un poco por encima de eso, ser una buena administradora, elegir muy bien de quién te rodeas y en qué nivel. Y sobre todo eso, que el proyecto con el sumo sacerdote y las espadas es un proyecto interesante, pero es un proyecto que te... Igual diría que es un proyecto que te motiva más por el crecimiento espiritual que te puede producir que por el material. Lo que pasa es que en el sumo sacerdote puedes ocupar cualquiera de las dos posiciones. Puede ser el que enseña, pero también puede ser el que aprende. Igual es un proyecto en el que puedes aprender mucho. Siempre, eso seguro, ¿no? Yo creo que siempre estamos todos en esos dos puntos, ¿no? Sí. Si nos lo permitimos. Y esto sería así una lectura muy rapidita. Muy bien, bueno, pues... Para cerrar la onda encantada del espejo. Y Rebeca, bueno, esto cualquier cosa, cualquier... Bueno, Rebeca, ya que ¿opinión? has sido la valiente que se ha atrevido a pedir una lectura, Sí. pues te hemos utilizado. Gracias empleo el término en las mejores condiciones para poner un ejemplo de lo que sería una lectura. Esto es una lectura muy básica, pero es básicamente lo que se hace en una lectura. Se amplía con otros conceptos y con otros aspectos y otros parámetros del calendario y del tarot. Pero como idea general, como idea de la general. información, Eso es. ahí está, ¿no? Nada, que muchas gracias por ofrecerte, por dejarnos. Gracias. Esperamos que te haya de alguna manera gustado. Y esperamos que comentes. Servido. Esperamos que comentes. Sí, sí, déjanos tu comentario. Esperamos que comentes. Grupal o individual, como quieras, ¿vale? Sí. Y nada, chicos, que nos vemos en la próxima Onda Encantada, que estamos ya ahí, casi cambiando. Sí, nos vamos al dragón de vuelta. Vamos a empezar el Solki ya. Exacto. Vamos a empezarlo en nada. Y que nada, que se vienen cambios también, parece, ¿no? Estamos en Sí. unos momentos de cambio y transformación, entonces pues ahí irán saliendo cositas. Pero muchas gracias, como siempre. Y nada, que nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y la que Y la que es.